como estuvieron en días atrás. And I agree with that. Y el pastor está de acuerdo con él, está contento de la temperatura el día de hoy. So it's a beautiful day and I'm glad to see your faces. Es un día hermoso y el pastor está muy contento de ver el rostro de cada uno de I ustedes. rejoice with those who said to me, let us come together to the house of the Lord. Y se regocija con todos los que se reúnen y vienen a la casa de Dios. Let us pray this morning to ask for God for His Holy Spirit. Vamos a tener una palabra de oración para pedir la guía del Espíritu Santo en esta mañana. Heavenly Father, thank you very much because now we can open your word. Padre Celestial, estamos agradecidos con usted por la oportunidad que tenemos ahora de abrir su palabra. This sacred book was inspired by your Holy Spirit. Este sagrado libro ha sido inspirado por usted. And we need your Holy Spirit for us to understand it. Y ahora queremos pedirle, Señor, que usted nos dé de su Espíritu Santo para poder descubrir lo que está escrito en él. Please, God, that you may guide us this morning. Le pedimos, Señor, que usted nos guíe en esta mañana. Forgive our sins. Perdone nuestros pecados. In the name of Jesus we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. All right. We've been studying a series that we just started last Sabbath that I was here, entitled The Truth Under Attack. Y el pastor inició una serie de estudios que empezó la última vez que estuvo con nosotros, y el nombre de esta serie es La verdad acerca de el sábado. Last time we spoke about the second coming of Jesus. La vez anterior hablaron acerca de la segunda venida de Dios. And we studied the different views that exist in the Christian world about how Jesus will come. Y se habló de las diferentes maneras en la que el mundo platica acerca de cómo Dios va a venir. And we saw also what the Bible really teaches about it. Y lo que vimos directamente fue lo que la Biblia directamente nos enseña acerca de esta segunda venida. Today we will be talking about the truth about the Sabbath. Y hoy vamos a estar hablando un tema muy importante acerca de la verdad del día sábado. Thank you. It has become a very interesting topic these days. Y este se ha convertido en un tema bastante interesante en los días que estamos viviendo. We have even politicians involved in this topic. Incluso los mismos políticos se están involucrando dentro de lo que es este tema. Religion has penetrated deep in politics, and these are topics that we see now in politicians and also in some religious leaders. Y este tema acerca de la religión se ha adentrado tanto dentro de la política que ahora podemos darnos cuenta de que miembros que están formando parte del gobierno en diferentes áreas están hablando acerca de esto de la religión. In the Bible, there is one Sabbath. En la Biblia se habla de un sábado. But in most of the Christian churches in the world, they are keeping a Sabbath that is different to the one that we find in the Bible. Pero muchas religiones hoy en día en lo que es la humanidad en el mundo completo están siendo guiados a un sábado que no está de acuerdo a lo que la Biblia dice. And the Sabbath is a day with a divine institution. Y el sábado se ha convertido en una institución divina. Because God Himself blessed and sanctified the seventh day Sabbath. Porque Dios mismo fue el que bendijo y santificó el día sábado. So it is important for us to know which is the truth about the Sabbath. Por eso es de suma importancia que nosotros comprendamos y entendamos cuál es el verdadero significado acerca del sábado. The gracious Creator, after the 6 days of creation, rested on the seventh day and instituted the Sabbath for all people as a memorial of creation. Nuestro gran creador, después de 6 días de la creación, él vino y descansó en el séptimo día y lo instituyó como el sábado para que la gente lo guardara en la creación. It says that the Sabbath is a memorial. Y aquí nos dice que el sábado es de suma importancia. What is a memorial? ¿Qué hablamos cuando es un día conmemorativo, el día sábado? What do you understand by memorial? ¿Qué es lo que nosotros entendemos porque es un día especial para celebrarse? It is something that reminds you about something else.
Es algo que viene y te trae un recordatorio acerca de algo más. So it means that every week the Sabbath is reminding us about creation. Es entonces, en pocas palabras, que cada sábado, cada semana, nos trae un recordativo acerca de lo que fue la semana de la creación. The fourth commandment of God's unchangeable law requires the observance of his seventh-day Sabbath as the day of rest, worship and ministry in harmony with the teachings and practice of Jesus, the Lord of the Sabbath. El cuarto mandamiento nos manda un recordatorio importante acerca de lo que nosotros debemos de mantener presente en nuestras vidas y de guardar el día sábado para santificarlo. The Sabbath is a day of delightful communion with God and one another. Y el día sábado se convierte en un día de gozo dentro de los que participan de esta celebración el uno con el otro. It is a symbol of our redemption in Christ, a sign of our sanctification, a token of our allegiance, and for a state of our eternal future in God's kingdom. Y es un símbolo de la redención en Cristo Jesús, una señal de la santificación que ha sido tomada para que cada uno de nosotros tengamos un momento eterno en lo que es el reino venidero con Cristo Jesús. The Sabbath is God's perpetual sign of his eternal covenant between him and his people. Y el día sábado se ha convertido como un pacto eterno que ha hecho con todo lo que es su pueblo el día de hoy. Joyful observance of this holy time from evening to evening, sunset to sunset, is a celebration of God's creative and redemptive acts. Un momento gozoso de observancia es el día de reposo desde el atardecer hasta el siguiente atardecer en memoria para celebrar lo que es el Dios que creó este mundo. The word Sabbath comes from a Hebrew word that is Shabbat. Y la palabra sábado viene de la palabra griega que es la palabra sabat. And it means to cease. Y eso significa cesar. It's to cease, to stop doing something, to rest. Y el significado es cesar o dejar de hacer algo a lo que tú estás acostumbrado a hacer. So when you read in the Bible, in the book of Genesis, it says that after God created everything, he rested, he stopped, he ceased, and he contemplated everything that he had created. Porque si vamos al libro de Génesis, nosotros notamos que cuando Dios creó el día sábado, aquí hubo un momento en el que Él cesó, Él detuvo sus actividades y reposó en el día séptimo. Actually, in the creation, the Sabbath is the only day which received a name in the week. Y es interesante porque dentro de los días de la creación, el día sábado es el único día que recibe un nombre cuando fue hecho este momento. In the Bible, the days received a enumeration. For example, you got the first day of the week, second day of the week, the third day, fourth, fifth, sixth, and then the seventh day is the day of rest or the Sabbath. Y es interesante porque si nos damos cuenta en el proceso de la creación, cuando fue creado por la palabra de Dios, se menciona cada día de la semana como el primer día, el segundo, el tercero, cuarto, quinto día, el sexto día, pero el día séptimo se le nombra como el día sábado, o sea, el día del descanso. And this Sabbath day, which mistakenly many people think that falls on the first day of the week, really falls on the seventh day of the week. Y es interesante porque este día sábado, que para muchas personas hacen la creencia o el cálculo que cae en el séptimo día de la semana, es el día sábado. But I don't want you to listen to what I have to say about it. Pero no quiere el pastor que ustedes escuchen lo que él tiene que decir acerca But de I él. want you to listen to what the Bible has to teach about it. Pero lo que él sí quiere es de que le pongamos atención lo que directamente la Biblia nos dice acerca del sábado. Let's go to Genesis chapter 2. Vamos al libro de Génesis, el capítulo número 2. Genesis chapter 2 verses 2 and 3. Y vamos a darle lectura a Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. And on the seventh day God ended his work which he had done, and he rested on the seventh day from all his work which he had done. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo.
Then God blessed the seventh day and sanctified it, because in it he rested from all his work which God had created and made. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. So we can see now that the Sabbath is attached to creation. Y ahora nos podemos dar cuenta que el día sábado está unido a la creación. Then we go to Exodus chapter 20. Y ahora vamos al libro de Éxodo, el capítulo 20. Exodus the chapter 20 verses 8 through 11. Y ahora vamos al libro de Éxodo, capítulo 20, del versículo 8 al versículo We 11. have God giving the commandments to the people of Israel. Aquí tenemos a Dios que le ha dado los mandamientos al pueblo de Israel. And now God is telling them, remember the Sabbath day to keep it holy. Y ahora le está diciendo Dios mismo al pueblo de Israel, acuérdate del día de reposo para santificarlo. This is the only commandment that starts saying, remember. Y este es uno de los únicos mandamientos dentro de los 10 que inicia mencionándose como acuérdate. You know, the people of Israel, they were in Egypt for about 430 years. Y si ustedes recuerdan, el pueblo de Israel estuvo prisionero por alrededor de 430 años. And from these 430 years, they were enslaved for more than 200 years. Y luego de este tiempo fueron esclavos por aproximadamente más de 200 años. A slave doesn't have any rights. Y aquí siendo esclavo no tienes ningún tipo de derecho. They were treated like animals. Ellos eran tratados como animales. If you worked on the field, Si tú trabajabas en el campo, if you're a farmer, for example, si por ejemplo tú eras un granjero, in those times where when we didn't have tractors and any of those machines that we use today to work on the ground, the soil. y en aquellos tiempos pues no se contaba con maquinaria como tractores ahora para remover la tierra como se cuentan en los días que hoy vivimos. People use animals. La gente utilizaba animales. And what you do when you have an animal that is giving you benefits, Y cuando tú tienes un animal que te está dando is beneficios, that you feed these animals tú alimentas a estos animales for them to be strong enough to work. y los alimentas también para que sean fuertes y puedan realizar el trabajo. Slaves were treated the same way. Y los esclavos en ese tiempo eran tratados de la misma manera. So during the time the Israelites were enslaved in Egypt, they didn't have the right to worship God. Y en el tiempo que este pueblo de Israel estuvo siendo esclavo en Egipto, pues ellos no tenían el derecho de alabar a Dios. They only were eating and working. Ellos solamente eran comer y trabajar. That's why when God sent Moses to speak to Pharaoh about leaving his people to go to the desert to worship him, Pues es por ello que cuando Dios envía a Moisés para que vaya a rescatar al pueblo en ese momento, para que sea liberado de Egipto y vaya a poder adorar a Dios en el desierto, because they hadn't been sacrificing to God for a while. porque ellos no habían ofrecido ningún tipo de sacrificio a Dios por ya mucho tiempo. And when God finally took them out of Egypt, Y cuando finalmente fue tomado el pueblo de fuera de Egipto, then God gave them the 10 commandments. Dios ahora les ofrece a ellos los 10 God mandamientos told them, remember, y ahora Dios mismo les dice, acuérdate. before you were not able to keep my Sabbath in Egypt, Acuérdate que tú antes no podías guardar mi sábado en but Egipto, now you are a free nation again. pero ahora tú eres una nación libre de nuevo. And I command you to remember the Sabbath day Y ahora yo como mandamiento te digo que te acuerdes del día de reposo to keep it holy. para santificarlo. And if they had any question like why, Y ellos tenían una pregunta, ¿por qué? then God is telling them 6 days you shall labor and do all your work. Y aquí el mismo Dios le responde con el versículo número 9, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. But the seventh day is the Sabbath of the Lord your God. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. In it you shall not do work. No hagas en él obra alguna. You, your son, your daughter, nor your male servant, nor your female servant, nor your cattle, nor your stranger who is within your gates. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de sus And puertas. then in the verse 11 we find the why.
Y aquí en el versículo número 11 encontramos el por qué. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea and all that is in them, and rested the seventh day. Therefore the Lord blessed the Sabbath and hallowed it. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. So we find a connection between Exodus 20, 8 through 11 and Genesis chapter 2, verses 2 through 11. Y ahora encontramos una conexión en lo que es el libro de Génesis, el capítulo 2, y el libro de Éxodo, capítulo 20, del versículo 8 al versículo 11. And then we have a statement that is made for most of the churches in the Christian world, and it's about the Sabbath, saying that the Sabbath was for the Jewish people. Y ahora también tenemos una declaración que ha sido mencionada por una gran cantidad de iglesias cristianas alrededor del mundo, que ellos dicen que el día sábado fue creado solamente para los judíos. But was the Sabbath really made for the Jewish people? Pero ¿realmente el día sábado fue creado solo o hecho simplemente para los judíos? Is the Sabbath for the Jewish? ¿Es el sábado para los judíos? Actually, the Sabbath is not the Sabbath of the Jewish people. Y realmente el día sábado no es el sábado solamente para los The Bible judíos. says in Exodus 20:10, we just read that the Sabbath is the day of who? It's the day of the Lord. Y aquí lo acabamos de leer en el versículo número 10 de Éxodo número 20, que el día sábado es el día de ¿quién? The day of the Lord. El día del Señor. The Bible also says that the Sabbath was made for man. Y aquí también la palabra de Dios nos dice de que el sábado fue creado para el hombre. In Mark chapter 2 verse 27, En Marcos capítulo 2 versículo 27. the Bible says, Jesus himself speaking, he says to them, the Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. Y aquí en el capítulo número 2 de Marcos y el versículo número 27, Jesús mismo aclara de que el sábado, el día de reposo, fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de So reposo. as the Sabbath is the day of the Lord and not my day, I can't do anything with the Sabbath but respect it and obey God and keep it holy. Y es por tanto que ahora entonces, siendo este día del Señor y no es un día para mí, entonces yo me debo de abstener de hacer cualquier tipo de actividad y dedicárselo a Dios. Man has not the authority to change the solemnity of the Sabbath and to transfer it to another day. El hombre no tiene el derecho de cambiar la solemnidad de lo que es el día sábado, haciendo en él alguna obra alguna o cambiándolo del día que Dios especificó. Because only God has the power to do so. Porque solamente Dios tiene el derecho a realizar eso. And he hasn't done it yet. Y Él todavía no ha hecho ningún tipo de cambio a ello. And he won't do it. Y nunca lo hará tampoco. Because he said that the Sabbath will be a day of perpetual observance. Porque Él mismo mencionó que este día sábado será para un momento de recordarlo por siempre. So many people focus in Exodus 20 to say that the Sabbath was given to the Jewish people. Y muchos se enfocan en el capítulo número 20 de Éxodo para decir que este sábado fue otorgado solamente a los judíos. But which is really the origin of the Sabbath? Pero ¿quién fue realmente los que originaron el sábado? The origin of the Sabbath, we find it in Genesis chapter 2. Y el verdadero origen del día sábado, el origen del día sábado lo encontramos en el libro de Génesis en el capítulo número 2. So let's go again to Genesis chapter 2. Vamos de regreso en la palabra de Dios a Génesis capítulo 2. Now we will start reading in the verse 1 Pero vamos a iniciar la lectura en el versículo número to the 1 verse 3. hasta el versículo 3. And it says, thus the heavens and the earth and all the host of them were finished. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Verse 2. Versículo 2. And on the seventh day, God ended his work which he had done. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. And he rested on the seventh day from all his work that he has done. Y reposó el día séptimo de toda la obra que él había hecho. Then he blessed the seventh day, Y luego bendijo Dios el día séptimo, and he sanctified the seventh day. lo santificó el día séptimo. Why?
¿Por qué? Because in it he rested from all his work which God had created and made. Porque en este día el mismo Dios reposó de toda la obra que había hecho en la creación. I've heard many people saying, but it doesn't say that he gave the Sabbath to man. Y aquí nos dicen que aquí no se menciona de que el sábado fue dado al hombre. It doesn't say in the Bible that there is not evidence. Some people say in the Bible that the Sabbath was given to men in creation. Y aquí también se dice que la Biblia menciona de que el día sábado fue dado al hombre en la creación. There is no evidence that any of God's people observed the Sabbath in the past. Y no hay evidencia de que también la gente del pasado haya observado el día de reposo. These are the same people who will tell you that the Bible doesn't say that you shouldn't smoke. Y es también la misma gente que dice que la palabra de Dios no menciona de que tú no debes de fumar. The Bible won't give you all the details. La palabra de Dios tal vez no te va a ofrecer demasiados But detalles, if you read the Bible led by the Holy Spirit, pero si tú lees la palabra de Dios y dejas que el Espíritu Santo te and guíe, if you have the intention to obey God, y si tienes la intención de obedecer a Dios, you can ignore the fact that the Bible is saying in Genesis that the Sabbath had its origin in creation. no puedes dejar de pasar por alto que el origen del sábado está directamente relacionado con una relación con Dios. Let me ask you something. Déjame preguntarte algo. Who did God create on the sixth day? ¿A quién creó Dios en el día sexto? Let me hear from you. Lo queremos escuchar de ti. Adam and Eve. Él creó al hombre They were the first couple. y ahí existió la primera pareja. How were they going to know how to keep the Sabbath if God hadn't taught them how to do it? ¿Cómo creen ustedes que esta pareja se pudo haber enterado de guardar el día sábado si Dios no hubiera sido quien se lo había dicho? So what the Bible is saying here is that God kept the Sabbath. He rested to teach them how to do it. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo de que Dios mismo guardó el sábado, se apartó de toda obra alguna, porque Él dijo que iba a ser un día de reposo y lo santificó y se lo enseñó a esta primera pareja para que ellos hicieran lo mismo. That's why when God then bring the people of Israel out of Egypt, He's telling them, remember the Sabbath day that has been forgotten for you to keep it holy. Y es por ello que cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto y lo trajo al desierto, ahora les dice Dios mismo que se deben de acordar del día de reposo para santificarlo. And the reason is that I am the creator. Y la razón por la que tienes que recordarte de ello es porque yo soy el creador And this is a day that I have blessed. y este es un día que yo he bendecido And I am commanding you as your creator to keep it. y yo te mando a que tú lo guardes. So we have in the Bible different types of Sabbaths. Y ahora en la Biblia tenemos diferentes tipos de sábados. And it is good for us to understand the difference between the Sabbath of the Ten Commandments and the ceremonial Sabbaths in the Bible. Y es importante que recordemos y mencionemos a bien lo que es el sábado de los mandamientos y la manera en la que se conmemoraba el día sábado. The seventh-day Sabbath is part of the moral law of God. Y en la parte de la celebración del día sábado es parte de la ley moral de Dios. It's part of the Ten Commandments. Es parte de los 10 It mandamientos. was blessed by God. Fue bendecido por It Dios. was sanctified by God. Fue un día que fue santificado por Dios. God wrote it with its own finger. Y Dios lo escribió con su propio dedo. And in Exodus 8 through 11, we read that already. We find that it is the fourth between the Ten Commandments. Y ahora aquí entonces en Éxodo 28 del 8 al 11 ya lo hemos visto nosotros que está en medio de lo que son los 10 mandamientos. In Exodus 31, verse 18, Y ahora si vamos al libro de Éxodo 31, 18. Exodus the chapter 31, verse 18, Éxodo 31 y versículo the 18. Bible says, La Biblia nos dice lo and when siguiente. he had made an end of speaking with him on Mount Sinai, Y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, he gave Moses 2 tables of the testimony, dio a Moisés 2 tablas del testimonio, tables of stone, tablas de piedra written with the finger of God. escritas con el mismo dedo de So Dios. it means
means these commandments were so relevant and important that God himself wrote them with his own finger. Por lo tanto, estos mandamientos eran de suma importancia y relevancia para lo que era el pueblo de Israel, de que Dios mismo los escribió con su propio dedo para entregárselos a ellos. The rest of the Bible was written by men led by God. Y el resto de la Biblia fue escrita por hombres que fueron guiados por Dios. But these commandments were so important that God himself took the time to write them. Pero ahora aquí Dios mismo, viendo de suma importancia lo que eran estos mandamientos, Él se tomó el tiempo para escribírselo y entregárselo al pueblo. So the 7-day Sabbath is different from the ceremonial Sabbath. El día séptimo es totalmente diferente al sábado ceremonial, Because it is part of the unchangeable law of God. porque es parte de algo que no puede ser cambiado dentro de la ley de Dios. Then we have the ceremonial Sabbaths. Ahora tenemos los sábados ceremoniales. If you go with me to Leviticus chapter 23, Si van con nosotros al libro de Levítico, al capítulo número 23, Leviticus chapter 23 verses 1 through 3, y Levítico 23, capítulo 23, versículo 1 al 3. it says, "And the Lord spoke to Moses, saying, Speak to the children of Israel, and say to them, The feast of the Lord, which you shall proclaim to be holy convocations, these are my feasts." Versículo 1 dice, hablando Jehová a Moisés diciendo, hablad a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Verse 3, Versículo 3. 6 days shall work be done, but the 7th day is a Sabbath of solemn rest, a holy convocation. You shall not do work on it. It is the Sabbath of the Lord in all your dwellings. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis en ella. Verse 4, En el versículo 4. these are the feasts of the Lord, holy convocations, which you shall proclaim at their appointed times. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Verse 5, Versículo 5. on the 14th day of the first month at twilight, it is the Lord's Passover. En el mes primero, a los 14 del mes, entran las 2 tardes Pascua de Jehová. Verse 6, Versículo 6. and on the 15th day of the same month is the feast of the unleavened bread to the Lord. 7 days you must eat unleavened bread. Y a los 15 días de este mes, en las fiestas solemnes de los panes sin levadura a Jehová, 7 días comeréis panes sin levadura. Verse 7, Versículo 7. on the first day you shall have a holy convocation. You shall do not customary work on it. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, But you shall offer an offering made by fire to the Lord for 7 days. The 7th day shall be a holy convocation. You shall do not customary work on it. y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida, y el séptimo día será santa convocación, y ningún trabajo de siervo haréis. This is covering the Passover feast and the unleavened bread feast. Y aquí estaba pasando el día de la Pascua y también el día de los panes. But you will find the same sequence when they talk about the Pentecost and about the Feast of the Trumpets and about the Atonement Day and many others of the 7 feasts that they celebrated. Y también habían otras festividades como el día del sonar de las trompetas, que también tenían que celebrar, el día de diferentes días festivos que se celebraban y se conmemoraban en el día sábado. And on the 14th day, they did start counting 7 days, and then the 7th day, that not necessarily was going to be the 7th day of the regular week, was a holy convocation and a day of rest as well. Y había también una celebración que después de hacer un conteo de 14 días, se tomaban 7 días, y en el séptimo día había una celebración especial. This day of the week could fall any day of the week
Sabbath, could fall any day of the week, depending on which day the 14th was. Y ahora entonces, basado en este conteo de los 14 y 7 días para hacer la celebración, el día séptimo iba a caer en cualquier día de la semana para que tomara bien una celebración. It doesn't matter which day it falls. It has to be holy convocation and a day of rest. Y sin importar el día de la semana que este día séptimo cayera, tenía que haber una celebración muy especial y solemne para celebrar. Actually, the verse 7 says that on the first day you shall have a holy convocation and you shall not do any customary work. Y si recordamos lo que leímos en el versículo 7 de Levítico 23, nos dice que el primer día tendréis santa convocación y ningún trabajo de siervo haréis. So these were the ceremonial Sabbaths. Y esto estamos hablando acerca de un sábado ceremonial. They had nothing to do with the Sabbath or the Ten Commandments. Esto no tenía nada relacionado con el sábado de los 10 mandamientos. There is a very controversial passage in the Bible, in the book of, in the epistle to the Colossians, chapter 2. Y hay un versículo en la palabra de Dios en el libro de Colosenses que es un tanto controversial, especialmente si vamos al libro de Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Colossians chapter 2, verses 16 through 17. Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. For you to understand really what Paul is talking about, you need to understand what we spoke before about the difference between the Sabbath and the ceremonial Sabbaths. Y ahora es importante que para entender lo que Pablo nos está diciendo aquí en este libro de Colosenses, tenemos que comprender primero lo que es el día sábado y también diferenciar dentro de lo que era el sábado ceremonial. So the verse 16 says, El versículo 16 nos dice: so let no one to judge you in food or drink, or regarding a festival or a new moon or a Sabbath or Sabbaths. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, Which are a shadow of things to come, but the substance is of Christ. todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. You know that the Apostle Paul was the apostle sent to the Gentiles. Y ustedes saben que el apóstol Pablo fue uno de aquellos apóstoles que fue enviado a los gentiles. You know, the apostles had a lot of prejudices that didn't allow them to go and reach the Gentiles. Y recuerden que ustedes que en aquel tiempo había una confusión bastante grande que no se le permitía a ciertas personas llegar a los gentiles. When God sent the apostles, the 12 apostles to preach, he told them, don't go out of Jerusalem. Y cuando Jesús mandó a los 12 apóstoles a predicar, les dijo, no vayan afuera de Jerusalén todavía. Because they had a very narrow mind. Porque ellos todavía tenían una mente muy cerrada. For Jewish people, everybody else was unclean. Just them were worthy of receiving God's blessings. Porque en aquellos tiempos la gente judía sentía que ellos eran las únicas personas limpias y por tanto las demás personas no merecían recibir las That's why in bendiciones de Acts Dios. chapter 10, God had to give Peter a vision for him to understand that he couldn't be calling other men unclean. Y es por eso que en el libro de Hechos capítulo 10 Dios le da una visión a Pedro en la cual le aclara a Pedro de que no tenía que haber ningún tipo de relación mala entre las otras personas porque Dios ya había otorgado una limpieza para When ellos. Peter came to Cornelius' house, he told him, you know that for us Jewish people is not allowed to be in the house of a Gentile like you. Y ahora entonces cuando este enviado llega a la casa de Cornelio, inmediatamente le dice, tú sabes de que según la palabra de Dios nosotros no podemos relacionarnos con la gente gentil como lo eres tú. But God has shown me that I don't have to call unclean who he has cleansed already. Pero ahora Dios recientemente en una visión me ha declarado que yo no debo de llamar sucio a lo que Dios ya limpió. That's why God knew that it was going to be hard to accomplish his task through these apostles, and that's why he chose Paul. Y es por ello que Jesús mismo, Dios mismo se da cuenta que ir en la pregonación del evangelio a través de estos 12 apóstoles iba a ser un poco difícil y entonces por ello envía él a Pablo. And Paul was committed
commissioned as the apostle to the Gentiles. Así que Pablo fue comisionado como el apóstol para ir a predicar a los Many of the gentiles. Jewish people that had accepted Jesus as the Messiah, Muchos de los judíos que habían aceptado a Jesús como el Mesías, they wanted to bring the customs and these ceremonial rites to the new believers. ellos querían traer sus costumbres y sus tradiciones a lo que eran estos nuevos creyentes. And that's why Paul is telling to the Colossians here Y es por eso que Pablo le está diciendo aquí a los colosenses a través de él that all of these feasts and Sabbaths were only a shadow of Jesus. y que aquellas festividades y aquellos días de celebración de sábado era solamente como una sombra de lo que era Jesús. I made a study about the seventh feast in the Bible in Leviticus 23. Y el pastor hizo un estudio bastante sigiloso dentro de lo que son las 7 festividades I made a series that I will share with the church in the future. y que él quisiera compartir con la iglesia en el And in futuro. that study, I found the connection that exists between this feast and Jesus' ministry. Y ahora entonces él encontró una relación que encuentra muy atractiva, que es interesante descubrirla, de lo que son estas celebraciones con el ministerio de Jesús. That's why it is not necessary for us today to keep this feast and these Sabbaths. Es por eso que nosotros ya no debemos de guardar aquellas festividades que se estaban haciendo en aquel día, como ahora no lo debemos de Because hacer. the Apostle Paul says in 1 Corinthians chapter 5 and verse 7 that Christ, which was our Passover, was already sacrificed. Porque en 1 de Corintios 5:7 nos dice especialmente de Jesús, ya fue el que sufrió ese sacrificio por nosotros. So we don't have to be celebrating the Passover anymore. Así que nosotros ya no tenemos que celebrar ese momento de la Pascua It doesn't más. make sense to sacrifice a lamb. No tiene sentido sacrificar un cordero ya en nuestros días. Because Jesus, the Lamb of God, was sacrificed for me. Porque el cordero que es Jesús ya fue sacrificado por So nosotros. all of these Sabbaths and feasts were a shadow of Jesus. Todos estos sábados y estas festividades era como simplemente una sombra de lo que iba a venir a llegar a ser Jesús. So nobody had to judge you about it. Nadie debía de juzgar a nadie por ello. Nobody have to judge you if you drink wine, if you eat bread with that is not unleavened, because we don't celebrate this feast anymore. Y ahora entonces nadie debía de juzgar si no se bebía de ese jugo de uva o tampoco se comía del pan sin levadura, porque eso ya, esas festividades ya no se celebran más. Actually, when I said wine is unfermented grape juice, don't think that I'm talking about fermented wine. Then you go to Walmart and get a bottle because the pastor said you can drink it. Y el pastor solamente quiere aclarar definitivamente de que cuando él menciona la palabra vino, está hablando de este jugo de uva que cuando se menciona como vino es un vino sin ser fermentado. No quiero que ustedes vayan a tomarlo como dice el pastor, el pastor me recomendó que tomara vino, entonces voy a ir a Walmart, voy a comprar y voy a tomar porque él me lo dijo. So the thing is that we find that these Sabbaths and this feast were a shadow of Jesus, who was the one coming to fulfill everything of these details and rites. Todas estas tradiciones o estas cosas que se estaban llevando, festividades que se celebraban, era simplemente algo que venía a traer lo que Cristo Jesús iba a venir a realizar en esta tierra en su But ministerio. when you analyze the Sabbath of the Ten Commandments, the fourth commandment, you will find that the Sabbath is a shadow. Pero ahora cuando nosotros nos vamos a encontrar en lo que es el día sábado que está escrito en los mandamientos de Dios, nosotros nos vamos a dar cuenta de que no es algo que venía a mencionarnos algo que tal vez iba a suceder en el futuro o que iba a dejar de suceder. The Sabbath is the memorial of creation. Porque el sábado se convierte en un día de recordación para cada uno de When nosotros. God created the world, Cuando Dios creó el mundo He gave the earth two movements, is rotation and translation. y Él le dio al mundo la rotación y la transición. How many times does the earth take to rotate? ¿Cuántos días toma la tierra para rotar completamente? 24 hours. 24 horas toma para que la tierra dé una vuelta How long completa. does it take the translation movement? ¿Cuánto tiempo toma este tiempo de For the transición en earth la to spin tierra? all around the sun. Para que la tierra empiece a girar alrededor del sol. 365 days, right? 365 días. So how many days does a year have?
¿Cuántos días tiene el año? That's how you measure a year. Y eso es un año. How do we measure the month? ¿Cómo nosotros medimos el mes? God created the moon. Dios creó la luna. The moon takes about 30 days to renew itself. Y ahora la luna toma 30 días para renovarse otra vez a sí misma. That's how they knew when a new month was about to start. Es por ello que ellos se daban cuenta, basados en lo que era la luna, cuando un nuevo mes iniciaba. So in Genesis chapter 1 and 2, we find God, especially chapter 1, we find God creating the week. Y entonces nos damos cuenta de que en el capítulo número 1 de Génesis, que Dios creó la semana. How do we know when the week was about to renew itself? ¿Cómo nos dábamos cuenta de que la semana se iba a renovar de nuevo, o iba a empezar de nuevo? Because God didn't give any name to the days. Porque Dios no le dio ningún nombre a los It días. was only first, second, third, fourth, fifth, sixth, and seventh. Solamente le dio números. Era el primer día, segundo día, tercero, cuarto, quinto y sexto día. So the way they knew a new week was about to start is when the seventh day came, because that was the Sabbath day. It was the day of rest. Y ahora entonces se iban a dar cuenta de que la semana iba a dar un nuevo inicio cuando llegaba el séptimo día, y ese día había que reposar. The Sabbath is a memorial of creation. El día sábado es un recordatorio de lo que es la creación para nosotros. And Jesus kept the Sabbath Y el mismo Jesús guardó el sábado, because it was his custom. porque era su costumbre. Luke chapter 4, verse 16. En el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 16, nos lo aclaran. Lucas, capítulo 4, versículo It 16. says, so he came to Nazareth, where he had been brought up, and as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up to read. Versículo 16 nos dice, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. He did not only keep the Sabbath as it was his custom, but he also taught about the Sabbath. Y él no solamente guardó o fue a la sinagoga conforme a su costumbre, sino que también guardó el sábado. In Matthew chapter 12, verses 11 through 12, En el libro de Mateo, en el capítulo número 12, verses 11 through 12, del versículo 12 del Mateo 12, 11 y 12, it says, nos dice lo siguiente. then he said to them, what man is there among you who has one sheep, and if it falls into a pit on the Sabbath, will not lay hold of it and lift it out? Y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere a un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Of how much more value then is a man than a sheep? Therefore, it is lawful to do good on the Sabbath. Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de And reposo. there is something that I would like to say in this part. Y es algo que el pastor quisiera mencionar en esta parte que acabamos de leer. I have heard some people saying that Jesus broke the Sabbath. Y aquí el pastor ha escuchado muchas personas decir que Jesús quebrantó el sábado, Because he healed people during the Sabbath. porque él sanó gente el día sábado. And that's why the Pharisees hated Jesus. Y es por eso que los fariseos empezaron a tomarle cierto rencor a So Jesús. those who claim this, they say that Jesus is their example for them to disobey God, not keeping the Sabbath, and change it for another Sabbath. Y entonces muchos toman este pretexto o excusa para decir, bueno, si Jesús violó el día sábado para ir a hacer su voluntad y hacerlo en otro cualquier día, pues ¿por qué no hacerlo nosotros también? But what Jesus really did Pero lo que Jesús realmente hizo, is that he came to teach the real meaning of the Sabbath. lo que él vino a hacer fue enseñarnos lo que era el verdadero significado del sábado. So we have to be very careful when we make such a statement. Y debemos de tener mucho cuidado cuando nosotros hacemos tal declaración. Because those who don't believe in the Sabbath, they say that the Sabbath is obsolete, it is not valid anymore. Por ello debemos de ser cuidadosos, porque hoy mucha gente cree que el sábado es obsoleto y que no cuenta más And they en los say días. that the Sabbath was nailed on the cross when Jesus died on the cross. Y ellos dicen que el sábado fue clavado en la cruz cuando Jesús murió. Let's say hypothetically that they are right.
Y dejémoslo de esta manera, hipotéticamente hablando, de que tal vez ellos estén diciendo lo correcto. And that the Sabbath was nailed on the cross. Y que el sábado fue clavado en la cruz. If the Sabbath died on the cross, Y si el sábado murió en la cruz, it means that it was available before the cross. eso significa que el sábado estaba disponible antes de la cruz. What means that if anybody broke the Sabbath before the cross, that person was sinning. Y significa que el sábado, si estaba disponible y cualquier persona violó el sábado, entonces esa persona ya había cometido pecado. So if Jesus broke the Sabbath before he went to the cross, it means that he sinned. Y entonces si ahora Cristo Jesús trajo ese sábado antes de llegar a la cruz, significa que él también pecó. And if he sinned, he's not a perfect sacrifice. Y si él entonces lo violó y entonces se convierte en un sacrificio que no fue perfecto. That's why we need to understand that this statement is very dangerous. Es por eso que nosotros debemos de ser cuidadosos en darnos cuenta cuando digamos esta declaración, porque es muy peligroso. Because the Bible says that Jesus was without sin. Porque recordemos de que la misma palabra nos deja saber de que Jesús fue sin pecado. And he fulfilled all the commandments in the law. Y él cumplió con cada uno de los mandamientos escritos en la ley. What he was teaching is the right way we have to keep the Sabbath. Y la manera en la que él estaba enseñando es la manera correcta que nosotros debemos de guardar el día sábado. Actually, in Mark 2:28, he claimed to be the Lord of the Sabbath. En el libro de Marcos 2:28 él clama ser el Señor del sábado. And he was the creator. Y él fue el creador. John chapter 1 and verse 3 says that everything was created through him. Y Juan capítulo 1 versículo 3 nos deja saber la palabra de Dios que todo fue creado para él. Colossians chapter 1 verse 16 says that he is the creator of everything visible and invisible. En el libro de Colosenses nos deja saber también de que él es el creador de todo lo que es visible y lo que es And invisible. he himself said, I am the Lord of the Sabbath. Y él mismo lo declaró diciendo, yo soy el Señor del sábado. And he said in Matthew chapter 5 verse 17 that he didn't come to break the law, Y en el libro de Mateo 5:17 nos dice, yo no he venido a quebrantar la ley, but to fulfill the law. pero he venido a cumplir la ley. The Sabbath was kept by Christians after Jesus' death and resurrection. El sábado siguió siendo observado por los cristianos aún después de la muerte de Go with me to Jesús. the book of Luke chapter 23 Vamos al libro de San Lucas en el capítulo número 23, verses 54 and 56. en el versículo 54 y 56. That day was the preparation and the Sabbath drew near. Y ese fue un día de la preparación, un día antes de la preparación del día sábado. Verse 55. En el versículo And the 55. women who had come with him from Galilee followed after, and they observed the tomb and how his body was laid. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Verse 56. Versículo 56. Then they returned and prepared spices and fragrance oils, and they rested on the Sabbath according to the commandment. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al If the mandamiento. Sabbath was about to be changed, how do you say that Jesus didn't tell that and didn't teach that to his disciples? Y si entonces el sábado iba a estar por finalizar, ¿por qué entonces Jesús no se lo enseñó, se lo dejó dicho a los discípulos antes de morir? Acts chapter 13 verses 42 through 44. En el libro de Hechos, el capítulo 13, en el versículo 42 al 44, la palabra de Dios nos dice lo The siguiente. book of Acts, the chapter 13 verses 42 through 44. El libro de Hechos, capítulo 13, versículo 42 al 44. So when the Jews went out of the synagogue, the Gentiles begged that these words might be preached to them the next Sabbath. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el día siguiente de reposo les hablase de estas cosas. Now when the congregation had broken up, many of the Jewish and devout proselytes followed Paul and Barnabas, who speaking to them, persuade them to continue in the grace of God. Y despedida la congregación, muchos de los judíos, de los prosélitos piadosos, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Verse 44. Versículo On the 44. next Sabbath, almost the whole city came together to hear the word of God. El día siguiente, día de reposo, se juntó
casi toda la ciudad para oír la palabra de Acts Dios. chapter 16 En el libro de Hechos, capítulo and 16, the verse 13. 16 y versículo 13. And on the Sabbath day we went out of the city to the riverside, Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, where the prayer was customarily made. donde solía hacerse la oración. And we sat down and spoke to them who met there. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. How is it that if the Sabbath was abolished, how is it that we find a clear emphasis on it in the New Testament after Jesus even resurrected? ¿Cómo podría hacer sentido si muchos dicen de que el sábado fue terminado o clavado en la cruz del Calvario con la muerte de Jesús, que aún en el Nuevo Testamento, después de la muerte de Jesús, aún se siguiera guardando el día de So reposo? we have a question now. Ahora tenemos una pregunta. Why is it then, if the Sabbath is clear in the Bible, why is it that we find that most of the Christians keep Sunday instead of the seventh day? Ahora entonces, si es tan claro que la palabra de Dios nos dice cuál es el verdadero día de reposo, ¿por qué hoy entonces una gran parte de iglesias cristianas, ellos creen que guardar el día domingo es el día de descanso? And many of them are really honest people. Y muchos de ellos son gente honesta. They love God Ellos aman a Dios, and they have sacrificed many things for God. ellos han sacrificado muchas cosas por Dios, They love the church, ellos aman la iglesia, but they are confused pero ellos están confundidos because they have been taught that way. porque ellos han pensado de esta manera. That's why the final calling of God to the people is get out of there, my people. Y es por eso que el último llamado que Dios hace a su gente le dice: salid de ellos, apartaos de ellos, gente, pueblo mío. Daniel chapter 7 verse 25 Daniel capítulo 7 versículo 25 speaks about a power that was coming in the future that was going to intend to change the laws and the times. nos habla acerca del poder que iba a venir en el futuro, que iba a tratar la manera de cambiar los tiempos y las leyes. It says, he shall speak pompous words against the Most High, shall perpetuate the saints, persecute the saints of the Most High, and shall intend to change times and law. Then the saints shall be given into his hands for a time and times and half a time. Versículo 25, Daniel 7 nos dice: y hablarán palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantarán, y pensarán en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. This is prophecy that we will discuss in any other time, but what the verse is making clear is that this power tried to change the times of the law in the past, and it succeeded in certain measure. Y ahora este es un tema que vamos a hablar con más profundidad más adelante, pero aquí nos está hablando acerca de lo que este gran poder iba a tratar de hacer con el tiempo, de cambiar las leyes y el tiempo ante lo que estaba sucediendo. And there is a power that attributes to itself the authority to have changed the solemnity of the seventh day to the first day of the week. Y ahora entonces hay un poder que se está aquí para que empiece a hablarse acerca de esos cambios del día primero de la semana. And everybody that is following this, keeping the wrong Sabbath, is recognizing and acknowledging the authority and power of that religious and political power. Y ahora entonces cada una de las personas que están dejándose ser guiadas por este día equivocado de celebración ante el día de celebración de lo que es el día de descanso, están siguiendo simplemente todas estas relaciones de esta manera política y lo que está aconteciendo hoy en el The mundo. Sabbath wasn't made for a particular people. Y el sábado no fue hecho simplemente para una gente en The particular. Sabbath was made for humanity. El sábado fue creado para toda la humanidad. It was created for all nations. El sábado fue creado para todas las naciones, For all nations to remember that God is the creator. para que todas las naciones pudieran recordar que Dios es el creador. I heard somebody that appeared to be a very honest Christian the other day saying that Genesis from the chapter 1 through the chapter 11 is a metaphoric, book. El otro día el pastor estaba oyendo de una persona cristiana muy entregada al servicio que estaba diciendo que los capítulos primeros del 1 al 11 del libro de Génesis eran simplemente una metáfora de algo que And sucedió. if we accept that, we then have a problem with
with creation, then we have a problem with the flood, and with many other things that are very important in the Bible. Y ahora entonces, si nosotros llegáramos a creer en eso y quisiera cambiar nuestra mente, tendríamos un problema con la creación, con el diluvio también, que son cosas claves e importantes dentro del Because mundo. there are two institutions that find their origin in creation, and it is the Sabbath and marriage. Porque hay dos instituciones que encuentran su base primordial dentro de la creación y de parte de las manos de Dios, que son el matrimonio y también el día sábado. The work of the devil is to create confusion. El trabajo del enemigo es crear confusión. That's why he has succeeded in some ways, and he had made most of the Christian people, the people of God, to keep the wrong day. Es por ello que él ha confundido la mente de tanta gente cristiana y los ha confundido también que ahora ellos están adorando el día de reposo de una manera equivocada. But the Bible makes clear that the seventh day is the Sabbath of the Lord. Pero ahora entonces la palabra de Dios nos está diciendo y nos deja claro de que el día sábado es el día del Señor. Isaiah chapter 56, Isaías capítulo 56, verses 6 and 7. versículo 6 y versículo número Isaiah 7. chapter 56, verses 6 and 7. Isaías 56, versículos 6 y 7. It says, also the son of the foreigner who joined themselves to the Lord to serve him and to love the name of the Lord, to be his servants, everyone who keeps from defiling the Sabbath and holds fast my covenant. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Even them I will bring to my holy mountain and make them joyful in my house of prayer. Their burnt offerings and their sacrifices will be accepted on my altar, for my house shall be called a house of prayer for all nations. Y los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. So we find clear in the Bible where it says that the Sabbath was made for all nations. Actually, in the first commandment, we find that God is telling the people of Israel, even the stranger that is within your gates have to be keeping the Sabbath. Aquí encontramos en la palabra de Dios entonces de que el día sábado fue creado no solamente para una persona en particular, sino que para toda la humanidad. E incluso si regresamos al libro de Éxodo capítulo 20, donde mencionamos el día de reposo, ahí es claramente decidido y dicho por Dios de que incluso dentro de lo que era el siervo, los animales, los hijos y la hija también formaban parte de guardar el sábado. So it is for all nations. Es para todas las naciones. It is for everybody. Es para todos. It's not for the Jewish people. Es no para la gente The judía. Sabbath was given to humanity. El sábado fue dado a la humanidad. That's why we need to understand that God is requiring for us to keep His holy Sabbath, blessed. Y es por ello que nosotros debemos de mantener muy en cuenta y en mente de que Dios nos ha pedido de que guardemos su día santo y que lo santifiquemos. And finally, the Sabbath will continue to be observed through eternity. Y finalmente el sábado va a ser celebrado y va a ser festejado por eternidad. In Isaiah 66, En el libro de Isaías capítulo 66, verses 22 and 23, en el versículo 22 y 23, it says, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: for as the new heavens and the new earth which I will make shall remain before me, says the Lord, so shall your descendants and your name remain. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. And it shall come to pass that from one new moon to another, and from one Sabbath to another, all flesh shall come to worship before me, says the Lord. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. It means that in the new earth that John
so in Revelation chapter 21, the new earth and the new heavens, we will keep the holy day of the Lord. Así que entonces en esa ciudad nueva que Juan vio en aquel bella visión que Dios les dio, aún seguiremos con la celebración del día sábado por la eternidad. Many will say, this is in the Old Testament, so this is not relevant for us today. Y muchos dirán, eso estaba siendo parte del Antiguo Testamento y por lo tanto no es relevante para nosotros. When Jesus told to the Pharisees that they had to search in the scriptures because the scriptures were the one where they thought they would find eternal life, and the scriptures were the ones giving testimony about him. Which scriptures was Jesus talking about? Y cuando Jesús le habló a los fariseos y les hablaba que si tanto ellos tenían que escudriñar las escrituras y que si sabían que a través de las escrituras podían encontrarle él, ¿a qué tipo de escritura estaba hablando Jesús aquí? When Paul wrote in 2 Timothy chapter 3 verse 16 through 17, saying that all the scripture was inspired by God, which scriptures was Paul talking about? Cuando Pablo también menciona en 2 de Timoteo también que habla acerca de lo que es que toda palabra de Dios escrita fue inspirada por el Espíritu Santo, ¿a qué tipo de escritura se estaba refiriendo él? Was he talking about the New Testament? ¿Estaba hablando él acerca del Nuevo It Testamento? didn't exist. No existía aún. He was talking about what? Él estaba hablando acerca de qué? The New Testament. Del viejo, Thank you. del Antiguo The Testamento. Old Testament. It means, Esto significa it doesn't mean that the New Testament is not relevant or that is less important than the Old. Esto también debemos de aclararlo, que no significa que el Nuevo Testamento no sea relevante y que lo debemos de no tomar en cuenta. But it is a mistake to pretend that the Old Testament is not relevant anymore. Y ahora también es demasiado malo que nosotros empecemos a pensar de que el Nuevo Testamento no es de relevancia para Because if nosotros. you ignore the Old Testament, you won't be able to understand even the book of Revelation. Porque si nosotros no tomamos en cuenta el Nuevo Testamento, pues no le vamos a dar importancia al libro de Apocalipsis. And we find the Sabbath from Genesis through Revelation. Y nosotros encontramos el día sábado del libro de Génesis hasta el The Apocalipsis. Sabbath is the seventh day of the week. El día sábado es el día séptimo de la semana. It's the day that God has blessed, Es el día que Dios bendijo. and this is the day that He gave to His people to keep holy. Y ese fue el día que Dios le dio a su gente para mantenerlos The santos. Sabbath starts every Friday at the sunset, El día sábado empieza cada viernes a la puesta del sol. not at midnight as many of us pretend to believe. No a la medianoche como muchos de nosotros tal vez pretendemos creer. And one day I remember, I think I have said this before, but in case I haven't here, because as I speak in many places, I tell some stories and then I forget when I told the stories. But I remember when my wife and I were living in a complex of apartments in Alabama. Y el pastor solamente quiere comentar, probablemente él ya hizo este comentario anteriormente, él tiene la oportunidad de hablar en tantos lugares, pero probablemente ya lo comentó, pero lo quiere mencionar de nuevo. Pero cuando él y su esposa vivían en unos apartamentos en Alabama, My wife, she put something aside. It was like a pamphlet of something with the Ten Commandments. y la esposa de él puso como un panfleto en la parte de afuera donde se mencionaban los 10 mandamientos. And the janitor of the apartment, he came to my house to fix something one day, and he saw the pamphlet. Y entonces un día el que tomaba cuidado de los apartamentos en aquel lugar necesitaba al pastor que le ayudaran con algo que había sucedido en la habitación y mandó a pedir ayuda, y el que estaba limpiando pues le llamó la atención la curiosidad de ver los mandamientos ahí colgados. And then he saw me and he made a question. Y él los vio y le hizo preguntas. And he said, I read about the Sabbath in that sign that you have at your door. Y le dijo, ¿sabe que yo he leído acerca de el sábado, de lo que usted puso ahí sobre su puerta? And he said, if I don't keep the Sabbath, Y él le preguntó, si yo no guardo el sábado, would I get lost? ¿me voy a perder? Then I took some time to give him a Bible study. Y entonces tomó el pastor un poco de tiempo para darle un estudio bíblico. And I told him, God won't judge anybody by something that person ignores. Y ahora entonces le dice el pastor, Dios no va a juzgar a nadie si esta persona tal vez aún ignora acerca del conocimiento de algo. But if you are a volunteer ignorant, then you're in trouble. Pero si tú eres ahora un ignorante voluntario,
voluntario, que quieres ignorarlo sabiendo las cosas. Many people in those churches where they don't keep the Sabbath, they are honest Christians. Muchas personas cristianas que ellos guardan el día equivocado en esas iglesias son personas honestas. They ignore the truth. Ellos ignoran la verdad. They are faithful to what they know. Ellos son fieles a lo que ellos conocen. God loves them. Dios los ama. And if they are faithful to the life that they have received, they will be in heaven. Y si ellos son fieles a la luz que han recibido, ellos van a llegar al cielo. But many who knows the truth, they don't do what is right, even knowing that it is right, because it is not convenient for them. Y ahora muchos de los que realmente conocen la verdad no hacen lo que es correcto hacer porque ellos saben de que no es lo que ellos quieren realmente hacer. And that goes for many, even in the Seventh-day Adventist Church. Y esto va para muchas personas, incluyendo la Iglesia Adventista Many del of us Séptimo believe Día. that the Sabbath starts at 12 o'clock at midnight. Muchos de nosotros creemos de que el sábado empieza a la medianoche el viernes. And we think that if we break the Sabbath on Friday evening, it is not the same as if you break it on the Sabbath day. Y si nosotros quebrantamos el día viernes en la hora de la tarde del viernes, pues no va a ser quebrantar la ley porque el día sábado es hasta el día siguiente. The Sabbath starts, according to Leviticus 23, verse 23, it says that it starts at the evening at the sunset. Acorde a lo que dice Levítico 23:23, la palabra de Dios menciona que el día sábado empieza al atardecer del día viernes. Many out there in other places are ignorant, and that's why they don't keep it. Muchas personas allá afuera no conocen acerca de ello y por eso no lo guardan de esa But manera. many of us, even in the Seventh-day Adventist Church, we don't even know how to keep the Sabbath. Pero muchos dentro de la iglesia adventista todavía no sabemos ni siquiera cómo debemos de guardar el sábado. We do things that we are not supposed to do in the Sabbath. Nosotros hacemos cosas que supuestamente no deberíamos de hacer el día The sábado. Bible says that the transgression of the law is sin. Y sabemos lo que la Biblia dice, que nos deja claramente saber de que la transgresión de la ley es pecado. And the Sabbath is part of the Ten Commandments. Y el sábado es parte de los 10 mandamientos. If I lie, I won't go to heaven. Si voy a mentir, no voy a ir al cielo. If I steal, I won't go to heaven. Si voy a robar, no voy a ir al cielo. If I commit adultery, I won't go to heaven. Si yo cometo adulterio, no voy a ir al cielo. If I dishonor my parents, I won't go to heaven. Y si yo no honro a mi padre y a mi madre, no voy a ir al cielo. If I covet, I won't go to heaven. Y si yo hago cualquier daño, pues tampoco voy a ir al cielo. If I don't keep the Sabbath, if I know it is right and I don't keep it as God commanded, I'm not going to heaven. Y si yo no guardo el sábado aún sabiendo cómo debo de guardarlo, yo no voy a ir al And let cielo. me make this clear. Y déjame hacerte esto claro. We are not saved by keeping the law. Nosotros no vamos a ser salvos solamente por guardar la ley. Ephesians chapter 2 verses 8 and 9 says that we are saved by grace alone, for nobody to boast. Efesios capítulo 2 de los versículos 8 en adelante nos dice que nosotros somos salvos solamente por gracia. So we are not saved by keeping the law. Nosotros no vamos a ser salvos solo por mantener la ley. We keep God's commandments because we love Him. Nosotros guardamos los mandamientos de Dios porque nosotros lo And amamos. because we love Him, Y porque lo amamos, we obey Him. lo obedecemos. Many people will tell you, Mucha gente te va a decir, what difference do you find between one and another day? ¿qué diferencia encuentras tú entre un día y el otro? The problem is not the day. El problema no es el día. The problem is obedience. El problema es la You obediencia. go to the Garden of Eden. Tú vas al jardín del Edén. What difference could you find between one fruit and another? ¿Qué diferencia vas a encontrar tú dentro de una fruta y de la otra? The point wasn't the fruit. La cuestión no fue el The fruto. point was obedience. La cuestión fue la obediencia. Why God rejected Cain's offering and accepted Abel? ¿Por qué rechazó la ofrenda de Caín y aceptó la de Abel, Dios? He also created fruits. Porque él también crea las frutas. Cain brought the best of his harvest. Y en ese momento aquel hombre trajo lo mejor de su cosecha. But God gave a command. Pero Dios había dado un He mandamiento. said a lamb, not fruit. Y él había dicho, tráeme un cordero, no It doesn't fruta. matter the intention, the good intention that you have. If you don't obey what God said, you are disobeying and you are sinning. No importa si tus intenciones son buenas o malas, pero el punto es no obedecer lo que Dios te ha dicho que tienes que Brothers and hacer. sisters, the Sabbath will be the final test that we will have to face. Hermanos y hermanas, el día sábado va a ser la última prueba que nosotros vamos a tener que Because enfrentar. a false Sabbath is established in the world. Porque el falso sábado está siendo establecido en la And the tierra. world is ready to enforce that false
Y ahora no tarda mucho tiempo en que las leyes de este mundo van a reforzar y a colaborar para darle más realce a este día. If you don't believe me, make your research about the blue laws. Y si tú no crees, ve a encontrar más información acerca de Blue laws, leyes azules. las leyes You azules. can go and find out how the politicians are talking about these laws. Y si encuentras más información, te vas a dar cuenta cómo los políticos están utilizando la información acerca de esta ley azul. How they are forcing prayer and the Bible in the public schools. Cómo ellos que están reforzando la oración en las escuelas públicas. So the road is being paved. Así que entonces ahora ya el camino está siendo pavimentado. And this so mentioned and well-known Sunday law will be enforced. Y muy tarde, más de lo que te imaginas, no está muy lejos a que esto vaya a ser puesto ya en marcha. And the point is not the day, Sabbath or Sunday. Y el punto no es el día, si es el día que sea. The thing is obedience. La cuestión es obediencia. Revelation 14 verse 12. El libro de Apocalipsis 14:12 nos It says dice that at the end of the world, que dice que al final del there will tiempo, be only one group dice que solamente habrá un that grupo will be faithful to God, que será fiel a Dios, keeping His commandments, guardando sus mandamientos and being faithful, having the faith of Jesus. y guardando la fe de And the Jesús. Sabbath is one of the commandments. Y el sábado es uno de los It's not mandamientos. more important than the other 9. No es más importante que los otros It's 9, the one rejected. pero es el único que está siendo Because it's a rechazado. memorial of creation. Porque es un recordatorio de la It's a creación. memorial of redemption. Es el recordatorio de la It's the redención. day that God blessed. Es el día que Dios bendijo. If you have anything to say about it, Y si tú tienes algo que decir acerca de don't ello, complain with the Seventh-day Adventists. no vengas y le eches la culpa a los de la iglesia adventista. Complain with God. Ve y platícalo con Because He Dios. was the one Porque Él fue el que hizo, blessed this day el que bendijo and sanctified it. y santificó el día sábado. And that's why we have to keep it holy. Y es por ello que lo debemos de mantener santo. And I want to make a call to my brethren here in the Seventh-day Adventist Church in Fort Morgan, Y ahora quiere hacer un llamado a la iglesia adventista de Séptimo Día en Fort Morgan. and to any other that is watching through Facebook and will watch through YouTube later. Y a las personas que nos están viendo a través de la página de Facebook y en la página de YouTube, que va a alcanzar muchas más iglesias. Be faithful to God. Sé fiel a Dios. Don't be unfaithful just to keep a job. No seas infiel solamente porque quieres mantener tu trabajo. Don't be unfaithful just to keep a position. No seas infiel solamente porque quieres mantener tu posición. Because if you're not faithful to God, He can do anything for you. Porque si tú no eres fiel a Dios, Él no va a poder hacer nada para ti. We have a rule in our house, for example. No, por ejemplo, el pastor tiene una regla en su casa. If you come to my house Si tú llegas a su casa to visit, a visitar, you can be my mom tú puedes ser su mamá or whoever you can be an important person. o puedes ser una persona importante, puede ser la mamá o una persona importante. You will make you stay home on the Sabbath. Tú vas a tener que guardar el sábado mientras estés If en la you want, casa. you can come with me. Si tú quieres estar ahí cerca de donde está el If pastor, not, you stay and wait for me. y si no, mantente alejado de ahí. The Sabbath is not my day. El sábado no es mi día, It's the day of the Lord. es el día del Señor. It's one of the pillars of this church. Es uno de los pilares de nuestra And it iglesia is under attack. y está bajo ataque. Because many inside are saying it's not relevant anymore. Porque muchos que están dentro están diciendo que ya no está más en función el sábado. But God blessed it. Pero Dios lo bendijo Sanctified. y lo santificó. And He's telling us that we have to keep it holy. Y Él nos está diciendo que lo debemos de mantener It santo. wasn't for Israel. Eso no fue para Israel. It was for Adam and Eve. Eso fue para Adán y The Eva. Bible says that Abraham kept God's commandments and precepts. También nos dice de que Abraham guardó sus preceptos y también sus mandamientos. And it is for us. Y también es para nosotros. Remember the Sabbath day to keep it holy. Acuérdate del día de reposo para It santificarlo. doesn't matter that somebody tell you we keep Sunday because Jesus resurrected. The Bible doesn't say that. No importa si la gente viene y dice nosotros guardamos el domingo porque ese fue el día en el que Jesús resucitó, pero eso es lo que no, la Biblia no dice nada de This is eso. only other people's opinions. Eso solamente es opinión de la gente. I believe what this book says. El pastor y nosotros creemos lo que la Biblia dice. And this book says Y este libro dice that the seventh day que el séptimo día is the day of the Lord. es el día del Señor. Be faithful to the Lord. Sé fiel al Señor. Let us pray. Vamos a orar. Father in heaven, thank you very much for your love and mercy. Padre Celestial, muchas gracias por su amor y misericordia. Thank you because among the week, between
6 days, between 7 days and man, you gave us one that is holy for us to rest and to come and share our time with you. Y gracias, Señor, porque en estos días en los que usted realizó la creación, usted dedicó un día, el día séptimo, para que nosotros pudiéramos tener comunión, para poder adorarle y recordarle siempre a Thank you usted. because on the Sabbath is a day that we can contemplate your creation. Gracias, Señor, porque el día sábado es un día para que nosotros podamos contemplar su creación. It's not a day for us to go to our bed to sleep. Es no tiempo para que nosotros vayamos a nuestra cama y vayamos a dormir. It is a day for us to meditate in creation. Es para que nosotros podamos meditar en lo que fue la It creación. is a day for us to meditate in redemption. Es para que nosotros meditemos en la redención. Because even when you die Porque aun cuando nosotros morimos, in the grave, cuando usted murió en la tumba, you gave us example of keeping the Sabbath. usted nos dio el ejemplo de poder guardar el And when sábado. the Sabbath was over, Y cuando el sábado terminó, in the first hours of the first day of the week, en las primeras horas del primer día de esa semana, you resurrected usted resucitó and you broke the grave. y tú quebrantaste esa tumba. Thank you for your example. Y gracias por el ejemplo. Thank you for loving us. Gracias por amarnos. Help us to love you the same way Ayúdenos a amarle a usted también de la misma manera como nos ama. and help us to be faithful. Y ayúdenos a ser It fieles, doesn't matter what. sin importar lo que tengamos We que hacer. pray in the name of Jesus. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora tenemos nuestro himno final. Now we have our closing song. En español es el 505. English, it is number 500.